No se escucha nada. Ay, huevo. Hola, buenas noches. Ya vamos a iniciar. Bueno, yo aprovecho de una vez, abro cámara. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Bueno. Buenas noches, profe. Hola, compañeras, ¿cómo están? Compañeros, buenas noches. Buenas noches, profe. Voy a poner acá a grabar la sesión para las personas que estén interesadas, pues puedan tener el material más adelante. Bien. Creo que ya está la sesión, ya inició la grabación. Bueno, entonces pues los saludo también de manera muy especial desde esta iniciativa que es la estrategia, pues una de las estrategias pues claves dentro del proceso que estamos adelantando en la licenciatura en Educación Infantil del Politécnico Gran Colombiano. Es la Escuela Internacional de Infancias que para este año tiene un tema que es sobre la declaración a la acción, un acercamiento a los compromisos de los derechos de los niños y las niñas a 35 años de su recorrido. Para esta segunda sesión tenemos un invitado supremamente especial, quienes hemos estado pues cercanos a esta temática. Nos da mucho gusto pues no solamente leerlo, sino en este espacio escucharlo, estar cerca, porque justamente ha trabajado un tema bellísimo que nos implica también un proceso de reflexión permanente frente a este tema del adultocentrismo o los adultocentrismos, las sociedades adultocéntricas. Y bueno, entonces tenemos en este espacio a nuestro profesor Claudio Duarte Caper, es profe de la Universidad de Chile. Entonces voy a permitirme presentarlo, profesor Claudio. El profe es casado, tiene 4 hijas, un hijo, un nieto. El profesor Claudio es sociólogo de la Universidad de Chile, es educador popular, tiene un máster en Juventud y Sociedad por la Universidad de Girona, es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona y coordinador académico del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes y del Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas e integrante del Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirwood, del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Profesor, con un gran abrazo en la distancia, con mucho gusto de compartir este espacio con nosotros, le damos la bienvenida pues a esta sesión, que es nuestra segunda sesión, en espera de que la reflexión, el debate y el diálogo sean pues muy importantes para el desarrollo de esta sesión y que bueno, extenderle pues simplemente un saludo de admiración y de cariño desde Colombia, profe. Muchas gracias, Heidi. Estoy muy contento, muy agradecido de la invitación. Buenas noches a todas, a todos. Les hablo desde una localidad rural que se llama Mandinga, cerca de un pequeño pueblo que se llama Melipilla, a unos 70 kilómetros de la capital de Santiago. Aquí vivo, aquí trabajo en la tierra, tengo alguna crianza de gallinas, de huerta, de árboles frutales, y además soy académico de la Universidad de Chile, en Santiago. Ahora llegué a mi casa hace una media hora, estaba ahí facilitando un proceso de reflexión con varones, con funcionarios varones de la Universidad de Chile a propósito de los temas de las relaciones de género, convivencia universitaria, masculinidades. A eso me dedico. Además de la presentación que agradezco mucho que acaba de hacer la profesora, les cuento que soy parte de un colectivo de varones que se llama Colectivo Pelota al Piso. Para quienes usan Instagram, lo pueden buscar. Y ahí lo que hacemos es producir material educativo sobre la vinculación entre masculinidad, fútbol y política. Así que se los dejo ahí porque van a encontrar algunas cosas que pueden ser útiles para el trabajo que ustedes hacen con niños, con niñas, con jóvenes. Y la sesión que vamos a desarrollar hoy día, esta conversación, tiene que ver con, como ya se anunciaba, con la existencia de una característica en nuestras sociedades que son sociedades adultocéntricas. Y la idea del adultocentrismo
es un concepto que viene a decir un tipo de sociedad donde la adultez o lo adulto es lo que vale, lo que sirve, lo que puede decidir, lo que manda, lo que ordena a la sociedad. Y todo lo que no sea adulto, o todo lo que no tenga que ver con esa adultez, es considerado de menor valor. Niñez, juventudes, adultez mayor, son subvaloradas en esta sociedad. Entonces, la reflexión a la que les queremos invitar hoy día busca poner en conversación este asunto. Y para hacerlo, hemos pensado una metodología que vaya desde nuestras propias experiencias hacia la cuestión más teórica. Un poco al revés de cómo se enseña tradicionalmente, que es primero se enseña lo teórico y después eso se ve cómo se aplica en la práctica. A mí me gusta más la lógica de la educación popular, de la investigación-acción participativa de Falsborda, que va al revés. Vamos de la experiencia a la conceptualización. Entonces, para gatillar esa experiencia, en esta sesión les vamos a invitar a ver un video muy cortito, pero muy profundo en términos de lo que nos plantea, de lo que nos abre como tema de conversación, que está tomado de la película Matilda. No sé si se acuerdan haber visto la película Matilda. Hay una escena en la película que a mí me quedó dando vueltas siempre, desde que la descubrí porque una de mis hijas me la mostró. Ya les voy a contar más adelante la situación. Recuérdenme antes de terminar que no se me olvide contarles cómo es que yo tomé esta escena de la película. Entonces, Heidi, no sé si estamos como para proyectar. Sí, profe, ya. Un segundito y ya proyectamos. Es bien importante entonces que todo el mundo apague sus cámaras y sus audios para que se pueda ver y escuchar claramente el video. Cuando quieras. Michael, un día todo esto será tuyo. ¿Esto? ¿Ves esta cafetera? Pagué 100 por él. Tiene 200.000 kilómetros. La transmisión no sirve, se cayeron las defensas. ¿Y qué hago con él? Lo vendo. Las defensas deben soldarse, pero eso quita tiempo, equipo, dinero. Así que usamos Super Cola. A ver, péguenla ahí. ¿No se cae? Claro que no. ¿No es peligroso? No para mí, ¿entiendes? Transmisión. El acerrín suaviza los engranes y el motor anda suave y ligero. Unos kilómetros. ¡Es honesto! Por supuesto. Ningún hombre rico es honesto. Hace 20 años se alteraban los números a mano. Toma mi sombrero. Pero los federales ponen a prueba la inventiva del empresario norteamericano. Esto es un taladro, hijo. Lo corres al revés y baja el número. Ve el kilometraje. Genial. ¿Eh? ¿Sí? Eres un ratero. ¿Qué? Que esto es ilegal. Sigue tú. Tú tienes trabajo. Tú ganas dinero. La gente necesita buenos autos. ¿No puedes vender autos normales? Escucha, niñita, genio. Yo soy grande, tú pequeña. Estoy bien, tú mal. Soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder cambiarlo. ¿Ah? Muy bien. Muy bien. ¿Conocían esa escena? Ahora pueden usar el micrófono, también el chat, si necesitan escribir algo. ¿Conocían la película y esa escena en particular? Sí, profe, sí, señor. Sí, Gracias, señor, Giselle. la película y la escena en particular. Ya. ¿Qué les llama la la he visto atención? cantidad de veces. ¿Qué les llama la atención de la escena? ¿Con qué se quedaron? ¿Qué sensación les dio? Pues yo me quedaría con
la enseñanza que da la niña, profe, que a pesar de que es una niña, pues una niña muy razonable en pensar en el bienestar de los demás, en el sí mismo, ¿no? Ajá. Muy bien. Gracias, Daniela. María Daniela. ¿Quién más? Pues a mí lo que me Yo impacta es hablaría de la la parte madurez. como... A ver, Giselle Perdón. o Liz Sí, Bailey. señor. Sí, señor. Soy Giselle. Bueno, Yes. profe, a mí lo que más me impactó fue la madurez con la que esta niña asume esta situación a pesar de su edad y de la realidad de su entorno, porque eso genera en ella como un choque emocional también de mirar cómo reacciona un adulto frente a algo ilícito que está haciendo. Ya. Gracias, Giselle. Ahora sí, Liz Bailey. Sí, profe. Yo lo miro más desde la parte como, pues, que tiene que ver con el tema que se está hablando, el adultocentrismo, la manera como los adultos tratan o trataban en ese momento, según esa escena, a los niños, como quien dice, yo soy el adulto, yo soy el que sé, usted quédese callado, usted no tiene la razón, yo soy el que tiene el conocimiento y usted solo puede ver, escuchar y limitarse a eso, no opinar porque usted es tonto, yo soy como quien diría aquí, la persona que sí sabe. Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. Camila. Muy buenas noches para todos. Bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho de que el papá de Matilda no puede llegar a darse cuenta la capacidad que la niña tiene de racionar, ¿cierto? O sea, es su hija, se supone que él debe estar con ella todo el tiempo, estar pendiente, pero aún así él no logra detectar lo genio que Matilda es, porque esa es la realidad. Matilda es una niña que desarrolla muchas habilidades y cualidades que lastimosamente sus padres no pueden darse cuenta de que las tienen. ¿Esther era la compañera que estaba hablando? Camila Esther, sí señor. Perdón, Camila Esther, ya. Camila, pero una cosita, déjame preguntarte algo, por favor. ¿Por qué crees que el papá no se da cuenta? ¿Qué hipótesis te sugiere a ti que el papá no se dé cuenta? Pues no sé, tal vez el hecho de creer que como son adultos, como decía una compañera ahorita, ellos no se equivocan y que los niños sí son los que pueden equivocarse una y otra vez, pero los adultos no. Muy bien. Gracias, Camila. ¿Quién más? ¿Hay alguien? Oscar. Buenas noches, profe y Buenas. compañeras. La escena en sí me queda ver la autoridad que tiene el adulto en ese momento, pese a que los niños están observando y están dando sus opiniones, él les dice que se queden, que no hablen, que se queden callados, que simplemente observen y miren únicamente. Entonces ahí hay como que una autoridad que no deben sobrepasar. Oscar, ¿qué característica tiene esa autoridad? Si tú la pudieras caracterizar con una palabra, ¿qué característica dirías que tiene? Oscar. Se nos fue Oscar. Otra persona que quiera comentar esa autoridad que muestra el adulto según nos planteaba Oscar. ¿Qué características tiene para ustedes? Profe, buenas. Yo Hola, Carol. quería, bueno, había escrito en el chat que yo puedo ver claramente un contraste entre el egoísmo y una dinámica disfuncional, ¿cierto? Se refleja claramente el adultocentrismo desde el punto de vista donde la niña no puede opinar, tiene que limitarse a escuchar solamente lo que dice el papá y acatar órdenes. Refleja también que es una niña pues súper inteligente, sensible y que de una u otra manera está buscando también un reconocimiento de la identidad. Gracias, profe. Ya. Muchas gracias, Carol. Disculpa que se me había perdido el chat y ahora ya lo encontré. Ya, aquí todo el mundo puede ver el chat, ¿verdad? No es necesario que yo lo vaya leyendo o si necesitan que lo vaya leyendo. Todos podemos ver el chat.
Muy bien. Se Ya, puede. entonces, recomiendo porque hay comentarios muy, muy interesantes, entonces vamos a ir tomando algunas de las ideas que ahí van apareciendo. ¿Quién más? ¿A quién más le llamó la atención algo? ¿La escena le conectó con algo que ha vivido? Como habla el papá desde su verdad absoluta. Él tiene la razón y punto. De cuando decía, ningún millonario es honesto y le daba los mensajes tan autoritarios a los niños de su verdad. Es mi verdad y ya, se callan y punto. Y desde esa verdad imparte el conocimiento a los demás, sabemos de todo, a sus hijos en este caso. Ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, señor. Ya. Gracias, Catherine. Ahí hay una reflexión interesante, ¿no? De cómo nos desplegamos los adultos. Decía Maritza en el chat que la conectó con su infancia. Falta de inclusividad, dice Katia, de la primera infancia en la toma de decisiones, donde se refleja el niño como un ser sin derechos. Y hoy día en su vida cotidiana, ustedes como personas adultas, no les veo la cara, entonces supongo que la mayor parte son adultas y están estudiando educación. Por lo tanto, ahora o pronto van a estar en las escuelas, posiblemente o en proyectos educativos trabajando. Y ahí, independiente de la edad que usted tenga, si llega en el rol de educadora o educador, va a ser asociado como persona adulta. Por más que usted le diga, no, pero si yo recién tengo 25 años, usted empezó a jugar el rol docente y pasó a ser adulto inmediatamente. ¿Cómo vivimos nosotros en nuestro rol de adultos? Adultos educadores, educadoras. Situaciones parecidas a la de la escena que vimos recién. ¿Les pasan cosas parecidas a eso? Claro que sí. Todavía en nuestro país se ve bastante los maestros mayores son cerrados al tema de cambiar los conceptos y conocimientos que tienen, porque no hay una actualización y se quedan desde esa verdad que conocen y que han construido por muchísimos años y es la que siguen transmitiendo a los niños. Y no hay poder humano a pesar de que el niño lo cuestione, lo pregunte, no, es así y punto, y ya, y esto es lo que yo enseño, y si le sirve bien, y si no también, pero esto es lo que hay. Y seguimos manteniendo en nuestro país un gran grupo de estos docentes mayores en edad que imparten desde ahí, desde yo soy el docente, yo tengo la información, yo fui el que estudié, yo tengo el conocimiento y es lo que les voy a transmitir a ustedes como yo lo aprendí. Ya. Correcto, como dice la compañera, eso sería básicamente como la falta de empatía hacia las experiencias de nosotros los jóvenes o en esta iniciación, ¿cierto? Ya, muy bien, muy bien. ¿Y hay docentes jóvenes que reproduzcan adultocentrismo? ¿O es un problema de los profes que somos mayores? ¿Cómo lo ven eso? Giseles. Sí, profe. Conozco el caso de algunos docentes que he tenido la oportunidad de conocer como en su modelo educativo y la verdad veo que como que se repite, ¿no? Como que se repite ese modelo, pues yo lo llamaría de alguna manera como conductista, pero como muy fuerte, o sea, como muy rígido, pienso yo. De hecho, pues hoy tuve la oportunidad de ver una película que me han recomendado mucho por Netflix que se llama Leo y habla así también acerca del sistema educativo y me pareció súper linda la película. Ya lo que tú haces también referencia a la película de Matilda tienen mucho en común. Entonces, la verdad sí veo que también está muy marcada a pesar de que estamos en este siglo, pero se repiten muchos patrones que no, pues en mi opinión no es acorde a lo que realmente necesita modificarse el sistema educativo. Gracias. Muchas gracias, Giseles. ¿Alguien más tiene alguna idea que quiera plantear? Aquí Maritza dice que los docentes jóvenes sí reproducen las prácticas de los docentes que pasaron por su infancia. ¿Ya? ¿Alguien
¿Alguien estaba hablando? Profe, sí, yo quería como hacer un aporte a lo que la compañera dice, que los profes, digamos lo de la vieja escuela, por decirlo así, son de mucho estilo conductista, o en el sentido de que ellos son los únicos que tienen como esa herramienta de ser estrictos. Para mí no es así, yo conozco y de hecho muchos de los profesores que me dieron clase o amistades así cercanas, que los consideramos de la vieja escuela, me parecen excelentes profesionales porque ellos trabajaron en lo que ellos tenían, muestran su vocación, diferente a otros docentes que realmente son profesionales, por decir, ingenieros, abogados, y entran al gremio del magisterio, les falta esa parte de la pedagogía y de esa calidad de vocación porque llegan con sus ideas cerradas, o sea, esto es así, y los estudiantes no pueden ni opinar, ni los padres de familia, porque ellos son los que tienen la razón. Entonces, no es decir que los profesores de la vieja escuela o los antiguos o los mayores son así. Incluso en el momento se ve, como le digo, con docentes que apenas están empezando sus carreras y limitan mucho a los estudiantes en el tema del aprendizaje activo y participativo. Ellos pretenden que los muchachos entren al aula, escuchen, atiendan, pero no propongan, porque entonces les daña como su ritmo de trabajar, por así decirlo. Gracias. Gracias, Liz Baide. Giseles, ¿tienes la mano arriba todavía? ¿Quieres intervenir o se te quedó arriba? Ya. Maritza dice que no tiene acceso al micrófono. No sé quién puede ayudar con eso. Ya revisamos, profe. Gracias. Entonces, muy interesante lo que han planteado, lo que han ido señalando. Vilma dice que los adultos piensan que por su edad y experiencia estamos preparados para tomar decisiones y a veces esto afecta a los niños y jóvenes. Muy bien. Vamos a partir por ahí. Vamos a partir por ese comentario que acaba de hacer Vilma, porque nos ayuda a entrar en uno de los aspectos que les quiero proponer. Miren, cuando decimos que esta es una sociedad adultocéntrica, lo que estamos señalando es que hay un orden en la sociedad, una forma de organizar la sociedad, en que la adultez o lo adulto o lo mayor es construido e impuesto como lo que puede decidir por el resto. Cuando usted puede decidir por las demás personas, lo que usted está haciendo es ejercer un poder, ejercer un tipo de poder que es un poder de dominio. Vale decir, si usted puede decidir por los demás, usted está dominando a los demás. Yo le preguntaba a Óscar recién, cuando él intervino, a qué tipo de autoridad veía él que se observaba en la escena. A mí me parece que el tipo de autoridad que se observa ahí es una autoridad autoritaria, porque hay distintos tipos de autoridades, pero hay un tipo que es el tipo adultocéntrico, que es la autoridad autoritaria. Vale decir, tal como han señalado ustedes en sus comentarios en el chat o en las intervenciones orales que han hecho, se trata de un conjunto de formas de hacer las cosas, pero en que el adulto, la persona adulta, es la que puede tomar las decisiones de manera unilateral respecto a los demás. Y esos demás no pueden participar de esas decisiones, solo tienen que acatar y obedecer. Este sistema adultocéntrico no es nuevo en la humanidad. Es un modo de organización, una forma de ordenar la sociedad que existe de hace muchos siglos, de hace miles de años atrás. Si me permiten brevemente, voy a explicar cómo emerge el adultocentrismo en la historia de la humanidad. Es bien interesante porque lo vamos a cruzar con la emergencia del patriarcado. Y después quisiera explicarles, proponerles una explicación de cómo comprender, cómo entender el adultocentrismo, y después que podamos conversar a partir de eso algunos desafíos que surgen para la práctica educativa. O sea, para quienes trabajamos en educación,
si existe este adultocentrismo, ¿cómo hacemos para no reproducirlo en nuestra práctica educativa? ¿Ya? Y les voy a mostrar, mientras voy hablando, les voy a ir mostrando algunas sutilezas de lo que podríamos llamar el adultismo, como esta ideología del adultocentrismo, que se reproduce a través de cuestiones muy sutiles, que las tenemos muy incorporadas y que las vamos repitiendo sin darnos cuenta. Miren, las teorías feministas sobre la creación del patriarcado, ustedes ya deben saber que el patriarcado no ha existido siempre. El patriarcado es una creación humana que comienza a existir cuando se produce una transformación muy importante en que los seres humanos dejamos de ser nómades a través de ciertos agrupamientos que caminábamos, íbamos siempre buscando mejores tierras, mejores lugares, mejores ambientes, etc. Y dejamos de caminar para estacionarnos y volvernos grupos sedentarios, para construir distintos tipos de sociedades hasta el día de hoy. La historia y la antropología y la arqueología han mostrado que la creación de la agricultura jugó un rol fundamental en ese cambio. Dejamos de ser recolectores, cazadores, pescadores que caminaban, iban buscando lo mejor para empezar a producir, asentados en un territorio. Eso es una parte importante del cambio. Pero las otras partes importantes del cambio son las que tuvieron que ver con las relaciones humanas en ese contexto. En el primer tiempo, cuando éramos nómades y caminábamos, las mujeres tenían una participación muy importante en el grupo. Eran médicas, lo que hoy día llamaríamos médicas, digamos, eran sanadoras, participaban de la caza, participaban de la recolección, de la preparación de alimentos, de las decisiones del grupo. Pareciera que todo indica que en ese tiempo existía lo que podríamos denominar una equivalencia social de roles. Vale decir, los roles que jugaban las mujeres y los roles que jugaban los varones tenían el mismo valor en la sociedad. En ese tipo de agrupamiento era tan importante que alguien se embarazara para el grupo como que alguien trajera un animal que recién había cazado. No había esta asimetría que existe hoy, donde embarazarse tiene muy poco valor en la familia y lo que sí tiene gran valor es quién trae el dinero para financiar a esa familia. Entonces, en esta equivalencia social de roles, lo femenino tenía un papel muy importante. Piensen ustedes que en esos primeros agrupamientos humanos no sabíamos cómo era que se embarazaban las mujeres. No lo teníamos claro. Sabíamos que algo les pasaba, que en algún momento se les inflaba la barriga y después de una cierta cantidad de tiempo salía un bicho o bicha parecido a nosotros. Y eso era similar a lo que le pasaba a los animales, lo que le pasaba a los árboles y a las plantas que estábamos conociendo como seres humanos. La asociación coito, embarazo, parto es muy posterior en el género humano. Entonces había algo de mágico en esto que le pasaba a las mujeres. Y eso también ayudaba a que tuvieran este reconocimiento, esta valoración social como seres muy importantes para el grupo. Y porque si el grupo quería crecer o quería reproducirse, necesitaba mujeres. Si no, ¿cómo lo iba a hacer? El punto es que con este cambio, con este estacionamiento que empezamos a vivir como grupos humanos, esta creación de sociedades, este sedentarismo, la producción de alimentos a través de la agricultura, a través de la acumulación de alimentos, vino a traer un cambio fundamental en las relaciones sociales que se estaban desarrollando. Fundamentalmente porque esto, piensen, por favor, consideren que no se dio simultáneamente en todos los grupos al mismo tiempo, sino que fue un proceso que fue generándose en distintos momentos, en distintas culturas, a lo largo de cientos de años, para llegar a lo que tenemos hoy día. Entonces, cuando un grupo logró instalarse en la agricultura y logró empezar a producir, no necesariamente tenían exactamente el cálculo de cuánto maíz, por ejemplo, tenían que producir para su grupo. Y lo que se estima es que lo que se dio es que había sobreproducción y por lo tanto también había acumulación.
Y en ese proceso de acumulación empezaron a haber grupos que no tenían nada, grupos que no tenían agricultura. Entonces surgieron los conflictos de guerra entre grupos. Grupos que venían, porque no tenían nada, a los grupos que sí tenían, a robarles lo que tenían, a tomar lo que los otros tenían y a llevárselo para sí. El punto es que las investigaciones han mostrado que no solo se llevaban la comida, la ropa, las armas, sino que también se llevaban a las mujeres. Se llevaban a las mujeres porque el grupo ya sabía que ellas eran las que se podían reproducir. Entonces, las mujeres fueron reducidas de unos seres que participaban de todo el espacio de la comunidad a seres que se reproducen. Ahí se produce lo que algunas feministas llaman la cosificación de las mujeres y la cosificación de los cuerpos femeninos, cuestión que existe hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se dice que la tarea principal de la mujer es reproducirse. Cuando una mujer joven, o llegada a los 30, 35 años, que no ha tenido guaguas, todavía hijos, hijas, dice, yo no quiero tener hijos e hijas, es muchas veces maltratada y vilipendiada por el grupo social, por la familia y por otras personas, por cómo no vas a tener. Entonces, hasta el día de hoy se insiste en que la tarea fundamental de la mujer es la reproducción. El punto es que al reducir a la mujer a un ser que está en la sociedad para reproducirse, y que ese es su rol principal, es lo que ha permitido que por siglos se organice una sociedad patriarcal donde la tarea fundamental de la mujer son las labores domésticas. Sin ir más lejos, le pueden preguntar a sus abuelas, posiblemente también a sus madres, y capaz que alguna de las compañeras que está aquí vive situaciones de ese tipo todavía, en que el entorno familiar, el entorno comunitario y el país considera que el rol fundamental de la mujer está en la casa. Y de aquellas, esto que voy a decir está muy mostrado en las investigaciones hoy día. Aquellas mujeres que salen a trabajar asalariadamente fuera de su casa, porque lo de la casa es mucho trabajo también, solo que sin salario, y salen a trabajar asalariadamente, muchas veces son culpadas, responsabilizadas de que sus hijos no les va bien en la escuela, a sus hijas se meten en problemas en el barrio, etcétera, porque ellas no están en la casa. Entonces hay un argumento machista ahí que las culpa a ellas de no cumplir su rol en la crianza. Entonces, volviendo a la historia antigua, lo que vamos a ver ahí es que esa forma de organización de la sociedad, donde había equivalencia social de roles, comienza a cambiar paulatinamente y los roles de las mujeres son puestos en un lugar de inferioridad, subordinación, y los roles de los varones en un rol de superioridad, control y poder del grupo. Entonces pasamos de unos agrupamientos donde había una idea de comunidad y colectivo muy importante, a unos agrupamientos donde el autoritarismo empieza a ser el elemento fundamental. ¿Qué tiene que ver esto con el adultocentrismo? Tiene que ver con que cuando se llevaban a las mujeres, que es lo que produce lo que llamamos recién en términos teóricos la cosificación del cuerpo de las mujeres, resulta que también se llevaban a los niños y niñas. Y se los llevaban ¿por qué? Porque sabían, no entendían muy bien por qué, pero sabían que en algún momento iban a crecer y que cuando crecieran, los varones iban a ser mano de obra para el grupo, podían ser soldados para la guerra, y las mujeres se iban a reproducir. Entonces, si al primer proceso de cosificación de las mujeres le llamamos patriarcado, ¿cómo le podemos llamar a este proceso que cosifica, que trata como cosa, como un objeto, a los niños y niñas? Que deja de tratarles como persona para decir, entonces, ahora, en tanto niños y niñas, son útiles porque mañana van a servirle al grupo. Lo de hoy día no importa mucho. Recuerden cómo empieza la escena que vimos recién. El papá le dice,
Michael, todo esto algún día será tuyo. Algún día no es hoy día, algún día es mañana. Ese niño, ese hijo, vale para el padre en el futuro, no vale en el presente. Entonces, el adultocentrismo emerge de la mano del patriarcado. Solo que las teorías feministas pusieron de relieve la cuestión patriarcal. Muy bien, súper bien, porque nos ha ayudado a comprender ese sistema de dominio. Pero no se ha hablado mucho de la emergencia del adultocentrismo, y ese es uno de los temas que yo quería plantearles a ustedes. El adultocentrismo entonces emerge hace millones de años, y lo que ha pasado en el tiempo es que el adultocentrismo se ha venido profundizando, reproduciendo y generando un efecto que en términos sociológicos yo voy a llamar un efecto de naturalización. Vale decir que es tan potente, es tan fuerte, que nos queda la idea de que es algo normal, que siempre ha existido. Y yo me pregunto, si es que es normal, si es que es natural, y me pregunto si es que siempre ha existido. Acabo de mostrar que no. El punto es que si sigo creyendo que siempre ha existido, no lo voy a poder cambiar, porque es algo fatal. Entonces, una primera idea fuerza que les quiero plantear es que el adultocentrismo es una construcción humana que bajo determinado contexto y bajo determinadas dinámicas sociales emergió en algún momento de nuestra historia humana. De la misma manera como emergió el patriarcado, de manera muy similar. Y que por lo tanto, si es una construcción humana, ¿se podrá cambiar? ¿Se podrá modificar? Si es algo que los seres humanos hemos producido en la historia y que estamos reproduciendo en la historia. Este no es un dato menor, colegas, porque una de las tareas del sistema educativo podría ser también plantearnos la construcción de un sistema educativo donde las relaciones generacionales tengan equivalencia social, donde el valor de las y los estudiantes sea equivalente al valor de las y los docentes, y que no necesariamente tenga que ser una relación asimétrica, superior para los docentes, que son los que saben, como el papá de Matilda, e inferior para nuestros estudiantes, que son los que no saben, como bien decían ustedes en el chat, los que no tienen saber, los que no tienen un conocimiento. Ya, me detengo aquí. Doy la palabra para que ustedes puedan comentar, reflexionar, preguntar, cuestionar, etc. Heidi. Sí, bueno, profe, yo quería mencionar que, pues a mí me parece importante también reconocer este fenómeno no solamente en perspectiva histórica, sino también desde la emergencia o más bien las situaciones que se presentan en lo cotidiano, ¿no? Que están muy presentes desde nuestras prácticas, nuestros discursos y muchas veces la pregunta que usted hace sobre si se podrá modificar siendo una configuración histórico-cultural, pues a veces también lo lleva a la reflexión, ¿no? En lo cotidiano, si se puede cambiar cuando estamos tan insertos en un sistema que evidentemente pues nos lleva a ese lugar, ¿no? De manera permanente, a veces por más reflexiones que uno quiera hacer o acciones incluso, de alguna manera uno sigue cayendo como en algunas trampas, ¿no? Que están ahí dispuestas y son muy difíciles de desestructurar, de romper. Y en ese sentido mi pregunta es, yo siento o no sé, digamos como que es una situación que uno
piensa permanentemente sobre la configuración y el cambio, como siento que es un tema cultural histórico, siento que también hay posibilidades de transformarse, pero la pregunta también que subyace a eso es cómo no caer en la trampa, ¿no? Incluso de quienes a veces estudiamos el tema y seguimos generando acciones, prácticas, discursos, narrativas que son sutiles, pero que están presentes en esta cotidianidad. Ya, muchas gracias. Les propongo que tomen la palabra ustedes, yo tomo nota y después yo hago una reflexión global de lo que están planteando. Aquí hay un comentario de Génesis, les sugiero leerlo en el chat a propósito de lo que yo planteé de lo que le pasa a las mujeres si llegan a una cierta edad y no han sido madres. Gracias, Génesis. Profe, bueno, usted decía que se preguntaba si el adultocentrismo realmente ha existido siempre. Yo pienso que estos son patrones de comportamiento, ¿cierto? Que adquirimos y que muchas veces, aunque los identificamos y trabajamos en ellos, de una u otra manera los manifestamos, a veces inconscientemente, creería yo. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias. Voy a hacer referencia a eso en un minuto. Alguien levantó la mano, pero no veo quién es. Maritza. Bueno, buenas noches, profesor Buenas. Claudio. Un placer escucharlo y conocerlo y inicialmente pues gracias al Poli por hacernos esta invitación. Estamos aquí con las estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil de la Corporación Universitaria Uniminuto. Bueno, este tema me ha calado, profesor, pero voy a decir algo hasta las entrañas. Como decía la compañera anterior, este es un proceso histórico-cultural, pero se sigue viviendo y cuando yo digo que me ha calado hasta las entrañas, es que de una u otra manera somos el resultado de ese proceso histórico y por más que, en mi caso lo digo, por más de que yo he venido cambiando mi vida, mis prácticas, de hecho, yo les cuento a las estudiantes que mi mamá me decía, Marixa, más que sea profesora, ¿no? Porque mis hermanos eran, yo soy la única mujer entre 4 varones, y ella decía, Marixa, más que sea profesora. Y pues, bueno, ya sabes, pues soy profesora, soy profe, pero pienso que ella marcó el adultocentrismo, pero también marcó el machismo. Yo creo que hay dos cosas que van ligadas y que de alguna manera el profesor Claudio también lo hacía ver en lo que comentaba hace un momento, y que por más de que hemos pasado esas sociedades matriarcales son más patriarcales y el patriarcado nos ha llevado a esos digamos, a esas conductas adultocentristas, pero es así y marcado en ese conocimiento de poder, ¿no? El que tiene el conocimiento tiene el poder, téngalo bien o téngalo mal, pero tiene el poder, además, en esa implicación del ser adulto. Entonces habría que pensar también qué es el ser adulto y cuáles son esas connotaciones del ser adulto y cuáles son esas connotaciones también del ser adolescente, pero también del ser niño, del ser niña, ¿sí? Porque yo ya decía, hay otro aspecto y es que cuando yo estaba en la escuela, por eso hace un momento escribí por el chat, que yo viví eso en la escuela, o sea, aparte de que había esas prácticas de las maestras em, que eran sancionatorias, autoritarias,
estaba ese tipo de adultocentrismo autoritario, ¿sí? Y yo me sentía ahí, pero también ese adultocentrismo ligado al machismo, ¿no? Y la misma mujer se ha encargado de una u otra manera darle validez y lugar a ese machismo, pero siento que, yo no sé si me estoy saliendo del tema, pero está ligado, eso está ligado, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez mi mamá en su ser de mujer, que la respeto y la amo y mejor dicho, la honro todo el tiempo, pero yo recuerdo una vez cuando niña, ella preparó unos alimentos, le sirvió a mis hermanos varones y a mi papá, y le sirvió primero a ellos, ¿sí? Y además ella también en su ser de mujer, pero también en su ser de ser adulta, ella me hacía ver que lo que yo pensara, lo que yo dijera no tenía nada. Entonces mi mamá le sirvió los alimentos a mis hermanos y hubo un alimento que no puso en mi plato. Y yo le pregunté, mamá, ¿y yo? Dijo, nosotras podemos comer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, ella como mujer adulta validó y le dio lugar a lo que el adulto hombre también ponía en ese contexto, ¿sí? Entonces, hoy lo vemos en las instituciones educativas. Yo trabajo con la universidad, pero también trabajo con el magisterio y trabajo en un municipio que queda cerca de Bogotá, que se llama Mosquera, y en la institución hay profes jóvenes y profes ya profes que están a punto de pensionarse. Y hay algunos profes que en el marco de ser docente, pero también del ser adulto, le dan lugar a la voz de los niños, mientras otros no. O sea, y la expresión puede ser del docente en el marco del adultocentismo, puede decir que el niño, puede decirle a un niño fácilmente, a ver, es que yo tengo más experiencia que usted, yo tengo más conocimientos que usted, es que yo no nací ayer, ¿sí? Entonces, eso de una u otra manera marca una experiencia negativa en los niños. Y tenemos niños que vienen de lugares y de experiencias de vida que nos enseñan a nosotros. Entonces también hay maestros que son jóvenes y son maestros que le dan lugar a la voz de los niños, pero también hay otros maestros que a pesar de ser jóvenes, esa posición adultocentrista invalida los derechos de los niños, invalida la voz, el lugar, el reconocimiento de ellos. Em, quería aportarlo en este sentido. Gracias, profesor. Gracias, Maritza. Jenny Gallego, si es que puedo usar el micrófono, usted 2 veces ha comentado que ve una relación entre adultocentrismo y herencia colonial. ¿Nos podría contar un poquito qué está pensando cuando dice eso, por favor? Jenny, ¿puedo usar el micrófono? No tiene micrófono. Ya. Si puede, después nos escribe alguna cosita ahí para que es interesante esa idea. Bien, voy a tomar estas intervenciones para reflexionar sobre lo siguiente. El adultocentrismo logra reproducirse porque establece en ese orden, el orden de la sociedad adultocéntrica. El orden significa esto. Significa que lo que se espera es que lo que le dice el padre a Matilda y a su hermano Michael, a sus 2 hijos, no sea cuestionado por esos hijos, sino más bien lo que se espera es la obediencia. ¿Ya? Que ese es el orden. El orden es obedecer lo que el otro mayor, en este caso, te está mandando, te está diciendo que esa forma de intervenir los automóviles y venderlos como si fueran más nuevos y de verdad son muy viejos, está bien hecho. Y tú como niño, niña, joven, no puedes cuestionar aquello porque es el orden de los adultos. Incluso hay discursos religiosos que vienen a sostener esta idea de la obediencia al padre y a la madre, honrar al padre y a la madre, y nosotros sabemos que muchas veces las relaciones en ese ámbito, en el ámbito de la familia, no son todo lo cariñosa y todo lo acogedoras que uno quisiera, como para mantener ese respeto o esa honra.
esa relación, sino más bien son de violencia, de agresión, de exclusión y cuestiones como las que algunos de ustedes, algunas están contando ahora. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que tener en cuenta de que este orden se reproduce en distintos ámbitos de nuestra sociedad y la reproducción logra mantenerse en el tiempo a través de lo que vamos a llamar la incorporación. Decía recién una compañera que lo que ella veía es que eran patrones adquiridos. Totalmente de acuerdo. Se trata, Carol creo que lo dijo, lo voy a plantear yo en estos términos, Carol, de un conjunto de mandatos, de órdenes que tú tienes que seguir. Son indicaciones que te están dando para que tú reproduzcas, para que tú las sigas de manera obediente. Y esas se van incorporando, se van metiendo dentro del cuerpo. No es solo una idea que uno maneja, sino que son un conjunto de sensaciones, vibraciones que están metidas debajo de la piel. Y por eso a veces se nos salen, y por eso a veces las reproducimos y no nos damos cuenta cómo, que era lo que planteaba Heidi en su intervención. Por más que manejamos la teoría, por más que hemos hecho estudios, por más que hemos escrito libros sobre estas cuestiones, muchas veces esta idea de superioridad y de autoridad autoritaria se nos sale sin más. Y no la podemos atajar, no la podemos contener porque la tenemos metida dentro del cuerpo. Algo parecido nos pasa con el patriarcado y su expresión ideológica, que es el machismo. Lo más seguro es que si rápidamente hiciéramos una encuesta aquí entre las 99 personas que estamos participando, casi el 100% estaría en desacuerdo con el machismo. Pero si empezamos a hacernos preguntas sobre ciertas prácticas que desarrollamos cotidianamente, nos vamos a dar cuenta que todas y todos reproducimos machismo. Entonces, muy similar nos pasa con el patriarcado, con el adultocentrismo, que cada vez que vamos estudiando más sobre derechos, sobre niñez, sobre juventud, etcétera, vamos teniendo más clara la condición adultocéntrica de la sociedad, pero ahora lo que necesitamos hacer también es buscar estrategias para contribuir a desmontar el adultocentrismo. ¿Ya? Sobre eso vamos a hablar en un ratito más. Entonces, es bien interesante la pregunta que se planteaba recién respecto de cómo este adultocentrismo se vincula con el patriarcado y no nos saca en absoluto del tema. Más bien nos plantea un concepto muy interesante, que es que la sociedad en la que vivimos, se reproducen, atención un poquito a la pantalla, miren el dibujo que estoy haciendo con mis manos, se reproducen simultáneamente distintos sistemas de dominio. Estoy haciendo flechas que van en distintas direcciones y que se cruzan. Entonces, el patriarcado y el adultocentrismo se sostienen mutuamente, pero además ambos sistemas de dominio se sostienen en el capitalismo, como desigualdad económica. Y esos tres se sostienen con el racismo, como discriminación racial. Y esos cuatro se sostienen en la segregación territorial, como una forma de discriminar y excluir a las personas que viven en las periferias, rurales, urbanas, etc. Y todos esos se sostienen en el capacitismo, que nos lleva a la idea de que hay un modo de ser humano completo, sin dificultades, comillas, sin anormalidades, comillas, sin discapacidades. ¿Se fijan o no? Estamos en una sociedad donde existe lo que yo voy a llamar pluridominio. Son una sociedad de pluridominio, vale decir, múltiples sistemas de dominio que operan simultáneamente. Hoy día, en esta noche, en el marco de su programa de formación de la Escuela Internacional de Infancias, nos hemos convocado para hablar de uno de esos sistemas, el adultocentrismo. Pero no lo podemos hablar del adultocentrismo solo. Tenemos que hablarlo vinculado con otros sistemas de dominio. Entonces, muy bien la vinculación que han hecho ustedes con el patriarcado y podríamos, si tuviéramos más tiempo, con otros sistemas. Entonces, a esa mirada que toma los distintos sistemas de dominio y que enriquece, por lo tanto, la reflexión, le vamos a llamar la interseccionalidad. Así nos lo han enseñado las feministas, la perspectiva interseccional
para analizar la sociedad, donde se producen intersecciones de elementos de dominación. Por ejemplo, una cosa muy cotidiana, en la escena que nos presenta Matilda, podemos encontrar al menos, según yo, lo propongo para el debate, al menos 3 de esos sistemas de dominio operando. Uno, el capitalismo, ese padre que estafa, ¿sí? El empresario norteamericano, como dice él, ¿sí? Que estafa al resto a través de la venta de autos usados como si fueran nuevos. Eso es una forma muy propia del capitalismo. Segundo, hay patriarcado. ¿Por qué le habla al hijo varón? Le habla a Michael. Tal como decía Maritza, parece recién, mi hija al menos que sea profesora, algo así. Pero los hijos a los negros, a los grandes negocios, a las grandes empresas, los varones, las hijas a las cuestiones mínimas, a las cuestiones de servicio. Entonces también hay ahí patriarcado. Además le habla a él como que él va a ser el heredero de esto. Y luego hay adultocentrismo. Yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, tú pequeña, yo soy listo, tú tonta. Miren cómo la trata. Y además dice, haciéndole así, a propósito de la violencia que le llama la atención a usted y que lo están poniendo ahí en el chat, con el dedo así, golpeándola en el hombro, y eso nadie podrá cambiarlo. Entonces, en nuestra sociedad, permanentemente en distintos tipos de situaciones, se evidencian estos sistemas funcionando articuladamente. La capacidad que tenemos que tener quienes trabajamos en educación es hacer la observación de esos distintos sistemas de dominio y particularmente poner de relieve la condición adultocéntrica, si es que ella aparece, pero junto a la condición patriarcal, de desigualdad de clase, etc. Y es bien interesante lo que planteaba también una compañera recién. Bueno, entonces, ¿qué es ser adulto? Ya, y aquí me quiero detener un poquito en lo siguiente. Que el adultocentrismo lo reproducimos principalmente las personas adultas. Pero quiero decir que no solo las personas adultas. En la medida en que en la sociedad vamos aprendiendo que si soy mayor, tengo la posibilidad de ser autoritario y dominar a alguien menor, vamos aprendiendo adultocentrismo. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes eran más jóvenes, o eran niños, niñas, y tenían hermanos, hermanas menores que ustedes. ¿No les pasó alguna vez que ustedes se aprovecharon de sus hermanos menores? Con cosas muy sencillas, ¿eh? Como que su mamá o su papá les dijo ya, ordenen su cuarto, hagan las camas. Y usted, como era la mayor o el mayor, se sentó ahí a descansar y mandó a su hermano o hermana a hacer la cama. Por ejemplo, a veces en los grupos de jóvenes, aquellos que son un poco mayores en edad o juegan algún rol de mayor, maltratan y humillan a los que son, comillas, menores. Usted me va a decir, ya, pero es que son jóvenes reproduciendo adultocentrismo. Con esto no quiero empatar la situación de ninguna manera, pero lo que quiero decir es que el adultocentrismo es un sistema de dominio dinámico. Y con sistema de dominio dinámico, también lo reproducen quienes en algún momento están en la posición de subordinados. Mayormente en el sistema, pero a veces esos se pasan a jugar el rol de dominadores. Ese dinamismo nos ayuda a no ver esta práctica del adultocentrismo como una cuestión lineal y mecánica, sino como una cuestión mucho más compleja en la observación. Por ejemplo, haciendo grupos de conversación, no me acuerdo cómo es el sistema educativo en Colombia, pero en Chile son 8 años de primaria y 4 años de secundaria. Entonces, yo estaba haciendo un estudio sobre la reproducción del machismo a través del currículum oculto. E hice grupos de conversación con estudiantes de secundaria, de primero a cuarto.
Entonces, en primero están los que tienen 13, 14 años. Y en cuarto están los que tienen 17, 18 años. Y me pasaba que en la conversación de entre 10 jóvenes, los más grandes empezaban a imponerle sus ideas a los más jóvenes. Y al principio los más jóvenes como que querían discutir, pero después ya como que se terminaban quedando callados. Oh, y me llamó la atención. Fui a hacer otro grupo y se reprodujo más o menos la misma dinámica. Y como yo me di cuenta, empecé a azuzar la discusión, a que discutieran más. Y me di cuenta que los mayores tendían a imponerle su idea a los más chicos, entre jóvenes. Entonces eso nos habla de que tenemos que estar muy alerta, porque el adultocentrismo no es solo de los mayores hacia los menores, no es solo de personas adultas hacia niños y niñas. También es entre jóvenes, entre niños y niñas, y también es entre adultos, entre adultas. No sé, las personas que trabajan en el sistema educativo, que están en esta conversación, en esta clase, podrán recordar situaciones donde a lo mejor les pasó que las personas mayores de su escuela o las personas que ejercen roles directivos les humillaron, solo por ser más jóvenes. Una queja reiterada que nosotros escuchamos de parte de estudiantes que están terminando su formación docente y empiezan a salir al mundo del trabajo, a la escuela, es que los profesores mayores los mandan a servir el café. Los ningunean cuando proponen alguna idea. No, ya, mira. Esas cosas que tú aprendiste en la universidad, aquí no funcionan mucho. Tienes que madurar. Y ya vas a ver, entonces, que aquí en la escuela las cosas se hacen de otra forma. Entonces, todo ese ímpetu que traía esa joven o ese joven recién titulado de docente, resulta que se lo tiene que guardar. Porque en la escuela los profesores mayores le imponen que las cosas se hacen de otra forma. Entonces, también entre personas adultas se reproduce adultocentrismo. Y déjenme contarles, solo un segundo que anda mi gato aquí buscando alguna cosa que no le puedo dar. Ya. Entre profesores en la universidad en que yo trabajo en el departamento de sociología. Y ahí están colegas mayores de cerca de 80 años que fueron mis profesores cuando yo estudié sociología. Después venimos mi generación, digamos, con la gente que anda por los 60, y después generaciones más jóvenes de docentes. Gente que tiene 35 años, que ya es académico universitario. Y yo veo a veces en el tipo de relación que se da entre nosotros, cómo los mayores tienden a imponerle a sus colegas más jóvenes ideas, teorías, metodologías de trabajo. Entonces, si nosotros nos queremos sumar a la tarea de luchar contra el adultocentrismo, tenemos que complejizar la mirada que tenemos del adultocentrismo. No nos podemos quedar solo con la idea de que se trata de adultos que le imponen cosas a niños y niñas, sino también adultocentrismo en distintos ámbitos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí Jenny está hablando del adultocentrismo en las relaciones de poder en la empresa. Muchas veces sea entre trabajadores y trabajadoras de mismas edades, pero de roles distintos, en que quienes tienen los roles superiores se imponen a las personas que tienen roles considerados inferiores. Entonces no es solo un asunto de edad, ¿ya? No es solo un asunto de edad, porque a veces también pasa que hay personas que tienen menor edad, pero que están en un rol, en una posición superior, que se imponen a las personas de mayor edad solo por estar en un rol superior. ¿Se fijan que es complejo, no? Que no es lineal, no basta solo con tener mayor edad. La otra persona puede estar en un rol jerárquico superior y solo por eso se siente con la capacidad de ejercer un control, un dominio sobre las personas que estarían en un rol supuestamente inferior. ¿Ya? Y un detalle. A varias personas de las que están en esta clase les ha llamado la atención, dijeron la madurez con que habló Matilda. A pesar de su edad. ¿Por qué decimos a pesar de su edad? ¿No puede ser madura una niña? ¿No puede una niña estar preocupada de los demás? Como dijo una compañera cuando recién vimos la escena. ¿No puede una niña, un niño
tener ideas de solidaridad con los demás? ¿No puede tener ideas de justicia social? ¿O eso es algo solo propio de las personas mayores? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Como la pantalla cansa y ya llevamos más de una hora, vamos a tomarnos 5 minutos para ir a buscar un vasito de agua, para tomar un té, alguna cosita así, y volvemos y vamos a retomar cuando volvamos con la opinión que acaba de dar María Isabela Garrido respecto de que la persona madura cuando ha atravesado experiencias a lo largo de la vida. Esa concepción, María Isabela, es muy importante en educación. Tomémonos 5 minutos, si les parece, y volvemos, son las 9:10. Aquí en Chile son las 9:10, ustedes tienen otro horario ya. En 5 minutos, ¿ya? Ya volvemos. Bueno, mientras tanto, también aprovecho para recordarles que en el chat está rotando la lista de asistencia y es muy importante para nosotros tener registrada su participación. Y recordarles que la Escuela Internacional de Infancias va a estar todo el año con diferentes actividades para que puedan acompañarnos y seguir reflexionando en torno a este importante tema, ¿no? Que tiene que ver no solamente con los derechos desde esta lógica de la convención, sino también profundizarlos, trascenderlos y encontrarnos con ellos desde lo cotidiano. Así que bueno, ahí les dejo este mensajito también para que antes de los 5 minutos o en medio de los 5 minutos puedan hacer su registro y nos sigan acompañando. Gracias, profe. Bueno, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que la profe que está hablando, pues, es mujer. Y en los anuncios aparece que se llama Camilo. O sea, ¿es hombre o es mujer el tutor de esta clase? Pues disculpe, estoy un poquito perdida. Tranquila, María Daniela. Lo que pasa es que somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, acá está el profesor Camilo, está la profesora Wendy, estoy yo. Así que bueno, cualquiera de los tres estamos ahí en sintonía para, bueno, para contestar las preguntas y acompañarlos y acompañarlas en la sesión. Así que bueno, es por eso. Profe, ¿y toca diligenciar con cada uno o con una basta? Ok, profe, muchas No, gracias. una sola vez para registrar la participación. Gracias.
Muy bien, compañeras, compañeros. Les propongo que volvamos a la conversación. ¿Les parece? ¿Están por ahí? Por acá estamos. Ya, muy bien. Entonces, el comentario de María Isabela que ustedes ven ahí en el chat trae un concepto que es muy importante en esto, que es el concepto de madurez. Miren, lo quiero explicar de esta manera porque ustedes son personas que se están formando en educación. Durante el siglo XX, los paradigmas que se construyeron en educación para llevar adelante para enfrentar los debates que se dan en educación sobre cómo educar, se cruzaron de alguna manera con lo que vamos a llamar el paradigma del adultocentrismo. En el sentido de que algunas ciencias sociales, la psicología del desarrollo, la sociología funcionalista, la antropología funcionalista y algunas teorías educativas, vinieron a construir un imaginario, una idea de cómo era el ciclo vital. Y nos dijeron, atención aquí a la pantalla un segundo, que el ciclo vital era una línea recta, así, dividida en etapas, y que cada etapa tenía una cosa que llamaban tareas para el desarrollo. Y que entre esas tareas para el desarrollo estaba que usted durante la niñez y la juventud tenía que estudiar para prepararse para la adultez. Y que la adultez consistía en formar familia, trabajar remuneradamente, mantener esa familia y llegar a la adultez mayor. Si se fijan, todo eso pasaba en una línea recta, con eventos sucesivos en el tiempo. Sucesivo significa primero la niñez, después la juventud, después la adultez mayor. Y además, esta idea de ciclo vital, que comenzó a ser construida en 1904 por un señor llamado Stanley Hall, H-A-L-L, norteamericano, tomó como base la idea de la evolución de Darwin, para decir, y miren, atención lo que estoy haciendo con mi mano, que las personas mientras viven van evolucionando hasta que llegan al punto máximo de esa evolución y luego descienden. Si yo hago este dibujo del ciclo vital, miren, una campana invertida, y llego al punto máximo, ¿qué etapa del ciclo vital está en el punto máximo? Según lo que hemos conversado esta noche de adultocentrismo. ¿Cuál sería la etapa del ciclo vital que está en el punto máximo de esta curva? Antes de que empiece el descenso. Sería la adultez. De hecho, etimológicamente, la raíz de la palabra adulto significa el que ya creció. Entonces, a partir de esta mirada, que es una construcción humana, no es una verdad inmutable, hay alguienes que la produjeron, por lo tanto la podemos discutir, se la podemos cuestionar. Entonces, esos alguienes que la produjeron nos quieren convencer de que la adultez es el momento superior de la vida, es el momento de mayor madurez, de total identidad. La literatura sobre sexualidad dice que las personas jóvenes están construyendo su identidad para llegar a la plenitud sexual. ¿Ustedes conocen gente que sea plena sexualmente en nuestras sociedades? No, lo que nos están diciendo es que la plenitud sexual es reproducirse. Lo que decíamos delante. Tener hijos, hijas, ser heterosexual, esa es la plenitud. Si a usted se le ocurre no tener hijas, hijos, y más encima no es heterosexual, soberano problema que va a tener. Se está metiendo en un gran lío para estas miradas, para estas perspectivas. Entonces es bien importante preguntarnos, ¿por qué se asocia madurez con adultez? ¿No puede ser madura un niño o una niña? ¿Un joven?
Entonces lo que yo les quiero proponer para cuestionar este paradigma adultocéntrico es que tenemos que ser capaces de darnos cuenta de todos los artificios que ha construido el adultocentrismo. Artificios son una especie como de engaños a través de los cuales nos hace creer que las cosas son de una determinada manera. Por ejemplo, que la madurez es una propiedad del adulto. Entonces, una de las formas más fáciles de descalificar a niños, niñas y jóvenes, a nuestros estudiantes, es decirle, usted no ha madurado lo suficiente. ¿Quién puede decir eso? Solo la persona que se autopercibe como madura, que se arroga para sí la posesión de la capacidad de madurez. Pero esa persona está viendo la madurez desde la lógica evolutiva que recién conversábamos, desde esta curva, desde esta campana. ¿Y si la madurez no fuera así? Si la madurez no fuera algo evolutivo, sino que la madurez fuera algo que está presente en todo momento de la vida, y si incluso consideramos que la experiencia no es algo propio de la edad o del adulto, de la persona adulta, sino que la experiencia fuera una capacidad humana, que todas las personas en todas las edades y géneros y razas y clases y territorios podemos desarrollar. Entonces les voy a ofrecer un concepto de experiencia que no tiene que ver con las canas, que no tiene que ver con la cantidad de años, que no tiene que ver con los títulos universitarios, sino que tiene que ver con la capacidad humana de elaborar aprendizajes a partir de lo vivido. Vale decir, es la capacidad de reflexividad de las personas. Y Matilda, en la escena, está mostrando una profunda capacidad reflexiva. Y ustedes conocerán niños, niñas y jóvenes por todas partes, con los que trabajan, con los que viven, etcétera, que tienen profunda capacidad reflexiva. Entonces, ¿por qué les vamos a negar que tienen experiencia? Son personas con experiencias. Y esto va a ser súper importante, muy importante a la hora de pensar en alternativas. Porque si buscamos alternativas al adultocentrismo, lo que estamos pensando es que lo que les quiero proponer es que una forma de buscar alternativas al adultocentrismo es producir diálogos entre las generaciones, entre las distintas generaciones. Imagínense que el papá de Matilda, en la escena, ¿por qué pensaban que yo tenía la cámara apagada? No, no estamos haciendo una presentación. Yo a veces pido que miren la pantalla porque estoy haciendo cosas con las manos, ¿ya? Y Pero es que soy un profesor. parece, perdón, profe Claudio, parece que algunos compañeras y compañeros no pueden ver, Ah, no sé, creo que es un tema como de conectividad o de la plataforma y solo lo están escuchando, ya. pero pareciera como si es, sí, es un tema como de la red, quizá, no sé, porque algunos lo vemos y pareciera que otros no. Ya. Pero voy a explicar lo que estoy diciendo entonces en lo sucesivo. Entonces, yo les invito a pensar que la noción de madurez es una noción que ocurre a lo largo de toda la vida. Y tenemos que soltarnos para luchar contra el adultocentrismo de las miradas evolutivas, que suponen que a medida que usted se hace mayor, va a ser mejor persona. No, 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 no. Oiga, pero díganme ustedes dirían que Putin, que Netanyahu, que Milei en Argentina, que son mayores, ¿son buenas personas? Ustedes tienen harto ejemplo en Colombia, no los voy a nombrar. O sea, nuestro mundo está lleno de guerras por personas mayores. ¿Por qué no han madurado? Entonces, la madurez, queridas, queridos, no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad.
Tenemos que reconocer que niños, niñas y jóvenes son personas que tienen experiencia y que están madurando así como estamos madurando todas las personas, y que la madurez no se acaba nunca. No es que usted llegue a un estado y diga, ah, ya, me titulé en la Escuela Internacional de Infancias, así que ahora soy madura, soy maduro. No, 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 no. La madurez es una construcción permanente a lo largo de toda la vida. Esa mirada, ese otro imaginario, nos va a sacar de la idea de que el ciclo vital es lineal y nos va a llevar a posibilitar la idea de que el ciclo vital es una espiral que está girando y cambiando de eje permanentemente. Es una forma distinta de ver la vida. ¿No les pasa a veces que, miren, a mí me pasa lo siguiente, a ver si ustedes pueden hacer una analogía con sus propias situaciones cotidianas? Les conté que en la presentación les contaron que tengo un nieto. Bueno, mi nieto cuando tenía como 7 años vivía con nosotros. Entonces yo soy el encargado de los desayunos aquí en mi casa. Yo me levantaba a hacer el desayuno para toda la gente, mis hijas, mi hijo, qué sé yo, y él aparecía en la cocina y me decía, hola viejo, ¿cómo estás? Y me abrazaba. Me trataba de viejo. Y claro, Simón, 7 años, abuelo, 50 años en ese tiempo, me veía viejo. Llegaba yo a la Facultad de Ciencias Sociales, donde trabajo en la Universidad de Chile, era el profesor de cualitativa. Para mi estudiante, era el viejo de cualitativa. Me lo decían cariñosamente, dicen ellos. Era el viejo de cuali. Claro, estudiantes de 20, 21 años, y yo 50 y algo. Pero yo salía de clases y me cruzaba en el pasillo con el profesor Manuel Antonio Garretón, que fue mi profesor de teoría. Tenemos 20 años de diferencia. Y Garretón me saluda y me dice, hola muchacho, ¿cómo estás? Me trata de muchacho. Y claro, él me ve 20 años más joven. Entonces, resulta que usted, que está escuchando esta sesión, siempre va a ser joven o viejo o vieja, dependiendo de con quién esté hablando, dependiendo del punto de vista de la persona que le mira a usted. Y las personas que están alrededor suyo también serán viejas o jóvenes para usted o niñas, de acuerdo a cómo usted tiene, cómo usted se percibe y cómo le perciben a usted. Entonces, no es real que usted, porque tiene 24 años, es joven. Sí, estadísticamente en Colombia está en el rango etario joven. Pero si usted va como docente a trabajar en una escuela, la van a tratar como persona mayor. Esos niños y niñas la van a ver como una persona mayor, no la van a ver como persona joven. Lo siento si es una mala noticia para usted en esta noche. Pero si usted que está aquí hoy día, en esta conversación, tiene 50 años, podrían las demás personas considerarla adulta. Pero cuando usted se vaya a juntar con su mamá, su papá y los amigos y amigas de su mamá y su papá que tienen sobre 80, entonces usted va a ser una chiquilla, un chiquillo. ¿Sí? Entonces, me parece a mí que tenemos que imaginarnos el ciclo vital de otra manera y atrevernos a ser niños, niñas, jóvenes, adultos, adultas, viejitos, viejitas, en una espiral que está cambiando permanentemente. Y salir de la lógica lineal que nos pone de una manera estática en nuestra historia. ¿Ya? Entonces, insisto en esta idea de que la madurez y la experiencia son atributos humanos a lo largo de toda la vida. ¿Ya? Y quería volver sobre los últimos 15 minutitos que nos quedan. Alternativas al adultocentrismo. Hay alguien que tiene la mano arriba, pero no logro ver quién es. Ángela Paola. ¿La persona que tiene la mano arriba quiere decir algo? Ángela Paola. ¿Quiere decir algo? No, parece que no. Ya, si quiere tomar la palabra me avisa. Camila, diga.
Profe, sí, bueno, no sé, me ha llamado un poco la atención el hecho de un comentario que ha hecho aquí una compañera en el chat, donde ella dice que en Matilda se ve reflejada una madurez prematura. Entonces mi pregunta vendría siendo, ¿se puede catalogar a la madurez como prematura? O sea, ¿en algún momento se puede considerar que una persona puede llegar a ser madura prematuramente? Lo que pasa es que no sé si la compañera que lo puso el comentario quiere decir algo. Dame un segundo, déjame, ¿cómo se llamaba? Si estaba aquí. O sea, porque es que, o sea, Lisette. hemos estado hablando de que no se trata de que si es adulto o no se puede ser maduro, ¿cierto? Entonces, pues, ella habla de que es una madurez prematura y no sé de pronto desde qué perspectiva o por qué ella lo está diciendo. Mm. ¿Ya? Lisette Karina Arteaga, ¿quiere decir algo respecto a lo que Camila pregunta? Yo creería, profe, que la compañera lo dice desde el punto de vista, a ver, sin sonar adultocentrista, que es una niña. Yo creo que desde ese punto. Ya, Lisette dice que no le funciona el audio. Está bien, Lisette, se entiende. Pero miren, voy a leer lo que dice Lisette para que hagamos una reflexión. Dice, Matilda es un claro ejemplo de madurez prematura. A pesar de ser chiquitita, tiene que enfrentarse a un montón de cosas de adultos, como tener unos papás totalmente desconectados o lidiar con una directora escolar terrible. El adultocentrismo también se ve a lo largo de la película, especialmente cuando los adultos siempre desestiman lo que Matilda tiene que decir o pensar, como si ser chiquitita automáticamente significara que no tiene nada valioso que aportar. Al final, Matilda demuestra que la madurez no tiene nada que ver con la edad, sino con cómo enfrentas los desafíos y cómo te tratas a ti mismo y a los demás. Nos enseña que los niños pueden ser mucho más que solo niños. Entonces, siguiendo la reflexión que hace la compañera, podemos decir que no es prematura, es una persona que expresa madurez, porque se relaciona humanamente con los demás, se relaciona constructivamente con los demás. ¿Sí? Entonces, la madurez no tiene que ver con comportarse como adulto. Eso es lo que pasa, que los adultos se raptaron la madurez y la vienen imponiendo desde hace décadas, y las ciencias han ayudado en eso, como una característica propia de adulto. Y no es una característica propia de adulto. La madurez es una característica, a mi juicio, propia del ser humano y que se expresa en distintos momentos de la vida y de distintas maneras. Por supuesto, quisiéramos ver que nuestros niños y niñas no pasaran lo que tuvo que pasar Matilda con sus papás o con la Troncha Toro, la directora de la escuela. Quisiéramos a más niñas y niños siendo Matilda con profesoras como Miel, ¿sí? Su profesora con la que se queda finalmente. Oh, hizo un spoiler para los que no han visto la película. Ya, pero bueno. Entonces, el punto es, Lisette, es que no quiero decirte, no soy yo nadie como para decirte que el término va o no va. El punto es que si yo hablo de madurez prematura, también podría terminar hablando de madurez tardía. Y eso sigue en la lógica evolutiva. Y la lógica evolutiva no nos sirve para pensar la complejidad de la sociedad. ¿Me explico? Hay personas que expresan madurez con independencia de la edad. La edad no es un dato que explique nada. Nada. Que Matilda se comporte como se comporta no tiene que ver con que tenga 7 años, o 40, o 20. Hemos aprendido, y en eso la sociología ha hecho un aporte malísimo, que podemos explicarnos las cosas sociales a partir de la edad que tiene la gente. No, la edad es un dato duro. Es como el color del pelo. Miren, yo tengo el pelo negro. ¿Explica algo eso de mí? De si lo que estoy diciendo es claro o difícil, si lo que estoy diciendo aporta o no aporta. ¿Me explico, no? Hay datos duros que tenemos las personas que no explican nada de nosotros. La edad es un dato duro. ¿Por qué? Mire, ahí donde está tomando nota, si está tomando nota en un cuaderno, ponga la fecha de hoy, 23 del 04 del 2024.
Y abajito ponga la fecha de su nacimiento. Yo pondría 18/05/1963. Haga la resta. ¿Qué es lo que le va a dar eso? Su edad. Nada más. Su edad. Exactamente la cantidad de años, meses y días que usted está viviendo. ¿Explica eso algo de usted? Nada. Lo que pasa es que todas estas teorías de la psicología del desarrollo que yo hablé delante, la sociología funcionalista, nos hacen creer que la edad es un dato explicativo y no explica nada. Nada. Solo es una referencia. Decir, tiene 20 años, es una referencia. Ustedes que trabajan en aulas, entran a un aula de 5º grado. Está lleno de chicos y chicas de 11 años. ¿Son iguales entre ellos? ¿Son todos idénticos? No. El único rasgo en común es que tienen aproximadamente 11 años. Y son muy distintos. Unos extrovertidos, otros tímidos, unas muy inteligentes, otras más lentas. En fin, hay de todo. Entonces, la edad, estimadas y estimados, para mí es un dato que no explica nada. Y estoy de acuerdo con lo que señala Catalina, de que la madurez tiene mucho más que ver con lo que hemos vivido y cómo se hemos ido enfrentando a aquello que vivimos. Esa elaboración de aprendizajes que constituye experiencia es lo que nos va ayudando a madurar. Y cómo nos vinculamos con los demás, porque la madurez no es solo un concepto individual, es un concepto relacional social. Para mí, en mi concepción, las personas maduras son aquellas que son capaces de desarrollar relaciones humanas de encuentro, de amistad, de cooperación, de colaboración. No las personas que están peleándose con el mundo permanentemente. Entonces quería tomarme los últimos minutitos para lo siguiente. El adultocentrismo se puede combatir. El adultocentrismo se puede desmontar. El adultocentrismo se puede cambiar porque es una construcción humana. Entonces somos los seres humanos los que podemos cambiarlo. No está dado. No venía con el clima. No. El adultocentrismo es un orden social que hemos construido y que lo podemos deconstruir. ¿Ya? Es una primera idea que yo quisiera insistir en plantear. Les quiero sugerir 2 o 3 pistas para eso. Y mañana le voy a mandar a Heidi, que no se me olvide, si se me olvida usted me manda muchos correos y WhatsApp para que no lo olvide, les voy a mandar algunos textos, algunos materiales que sería bueno que leyeran para seguir profundizando en lo que hemos conversado hoy día. ¿Ya? Necesitamos cambiarnos los lentes. Necesitamos cambiarnos los lentes que nos permitan cuestionar y superar esas formas adultocéntricas que tenemos de ver a niños, niñas y jóvenes y dejar de verles como un problema, como un riesgo, como el futuro, como el mañana y verles como actores, actoras en tiempo presente. Niños, niñas y jóvenes pueden aportar y contribuir a la construcción de comunidad hoy día en tiempo presente. Eso requiere de nosotros un cambio en la mirada. Esto que estoy diciendo no significa, para mí, que los niños y niñas hagan todo bien y que todo lo que propongan o promuevan tiene que ser apoyado por nosotros. No. Porque también hay niños, niñas y jóvenes que se han sumado a malas prácticas que ocurren en nuestra sociedad. Por ejemplo, en violencia, en tráfico, etc. Solo que tengo que decir que no nacieron traficantes, ni nacieron violentas. Son prácticas que aprenden de la sociedad adulta que les va imponiendo y que muchas veces, como decía alguien antes ahí, vulneran sus derechos y los utilizan en esas prácticas. Pero están en eso. Pero si yo me cambio la mirada, si me cambio los lentes, posiblemente cuando voy hacia el aula caminando a la clase, dejo de pensar que voy a encontrarme con 35 o 40 problemas y pienso que voy a encontrarme con 35 o 40 socios de la tarea pedagógica que tenemos por delante. Es una primera pista. La segunda es que si estos niños, niñas y jóvenes tienen experiencias, a lo mejor se necesitan provocar diálogos intergeneracionales en que podamos intercambiar esa experiencia. Por ejemplo, cuestiones tan sencillas como el uso del celular.
¿cuál es la experiencia de uso del celular hoy día en los niños, niñas y jóvenes? ¿Y cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra? Entonces, no es que yo quiera escucharles para después decirles todo lo que han dicho está equivocado porque el celular es muy dañino y me voy en contra del celular. Pero ¿por qué no trato de aprender como adulto de lo que ellos están diciendo? ¿Cuál es el aprendizaje para mí como adulto, educador, educadora, adulta, respecto a lo que los niños, niñas y jóvenes me están planteando? Cuando hacemos talleres de más larga duración con docentes, yo sugiero tener un cuaderno de campo, como un diario de vida, donde usted está registrando todo lo que le pasa en su experiencia docente. Y al menos una vez a la semana, intentar hacer el ejercicio un ratito de reflexión y decir, ¿qué he aprendido esta semana de mis estudiantes? Pero aprendizajes concretos, que usted los pueda multiplicar después. Claro, uno dice, he aprendido que todos nos tenemos que amar. Sí, ya, está bien, todos nos tenemos que amar, estamos de acuerdo, nadie le va a negar eso. El punto es cosas concretas. Un aprendizaje, por ejemplo, es a escuchar, orejas grandes y boca chica. No siempre pensar que le tengo que decir una verdad, una norma a mis estudiantes, sino aprender de las preguntas que las nuevas generaciones van trayendo a la sociedad y ver cómo las podemos acoger en el colectivo del aula. Las nuevas generaciones se distinguen porque, como están recién viviendo el mundo que nosotros ya vivimos hace 20, 30, 60, 70 años, ellas y ellos traen preguntas de cosas que no comprenden o que no conocen suficientemente. Y ahí está nuestra tarea para tomar esas preguntas y dialogar con esas preguntas, no descalificar esas preguntas. Al contrario, usarlas como material para partir el proceso educativo. Entonces, primera pista, cambiarnos los lentes. Segunda pista, provocar diálogos intergeneracionales, donde la experiencia de cada cual sobre un tema sea fundamental. Por ejemplo, vamos a hablar de sexualidades. ¿Qué hago yo? Un PowerPoint, una presentación con el aparato reproductivo femenino, masculino, métodos de prevención del VIH, etc. ¿O escucho sus experiencias? Genero una dinámica, un diálogo de confianza y acogida para que puedan contar sus experiencias, lo que han vivido, sus temores, sus alegrías, las situaciones de placer. Y a partir de eso generamos una conversación. Por supuesto, no es una conversación normativa. No es para decirle lo que está bien y lo que está mal. Es para producir conocimiento de manera colectiva. Eso significa confiar en nuestros estudiantes de que podemos producir conocimiento de manera conjunta, tal como lo hemos hecho hoy día. Si hoy día el ejercicio que hemos hecho es un ejercicio de diálogo a partir de las preguntas y comentarios que ustedes mismos han venido haciendo. Y tercera idea, hay más, pero en función del tiempo y hay otras cosas que ustedes van a leer en los materiales que yo les voy a mandar, que pueden considerar. Miren, ¿cómo ser adulto, adulta y no ser adultocéntrico? Si bien no me gusta la etimología de la palabra adulto, que ya les dije que era el que ya creció, es la palabra que usamos. Entonces quizás tenemos que hacer un proceso de tratar de desmontar el adultocentrismo, un proceso de resignificación de la idea de adultez y darle otros contenidos, otro carácter, otros significados. Y entonces me pregunto, sin dejar de ser adulto, ¿puedo ser no adultocéntrico? ¿Puedo ser antiadultocéntrico? Entonces, hay un par de preguntas que instala aquí Maritza. ¿Cuáles son las consecuencias del aprendizaje adultocéntrico y cómo cambiar las prácticas pedagógicas adultocéntricas en el aula que nos podrían ayudar en otros espacios que ustedes puedan seguir reflexionando y discutiendo de esto a avanzar en posibles respuestas a la pregunta ¿cómo ser adulto y no ser adultocéntrico? Es parecido a la pregunta que nos tenemos que hacer los varones. ¿Cómo ser varón y no ser patriarcal, no ser machista? Por eso les recomendaba hace un ratito a la gente que usa Instagram que se puedan meter ahí al Instagram del colectivo Pelota al Piso, porque ahí también van a encontrar
algunos materiales que pueden ser útiles. Ya, últimos comentarios, últimas preguntas, porque ya estamos en la hora. ¿Alguien más? Profe, yo quería agregar algo como ya para terminar. Sí, diga. Había dicho en el chat que, volviendo un poco al tema de la madurez, que me parece importante recalcar algo, yo le decía pues que apoyo su teoría, ¿sí? Porque considero que la madurez se manifiesta de diversas formas en cada persona y que esta vendría siendo una combinación de autenticidad, de sabiduría, de adaptación, de comprensión. Y que tenemos que tener muy en cuenta que la madurez no es un estado estático, esto es un proceso que siempre está en continua evolución. Entonces, pues, para resumir, la edad no podemos determinar la madurez por la edad. Gracias, profe. Gracias, Carol. ¿Alguien más? Muy bien, estimadas, estimados, les agradezco mucho la conversación. Tienen ideas muy interesantes, muy provocativas. Tomen nota de lo que conversamos, convérselo en su familia, con sus colegas, con sus amistades, con sus hijas e hijos. Expónganse, que le digan, sí, ¿sabéis qué, mamá? ¿Sabéis qué, papá? De repente eres bien adultocéntrico. Ya, y si se lo dicen en buena hora, en buena onda, de manera cariñosa, les están ayudando. Les están ayudando a ser mejores personas. Yo creo que en el ámbito educativo eso lo necesitamos mucho. Así que gracias de nuevo al equipo y a Heidi por la invitación. Y mañana sin falta, en horario de trabajo de oficina, les voy a mandar materiales, les voy a compartir algunas cosas. Que les siga yendo muy bien, que termine muy bien su curso. Profe Claudio, muchísimas gracias. Hay una última intervención, no quisiera dejar a Giselle con la manita levantada. Giselle, no sé si quieras hacer algún comentario antes de cerrar el espacio. Sí, quería agradecer de verdad por este ejercicio reflexivo, pues que comúnmente en la vida cotidiana vemos reflejado al interior del hogar, al interior de las aulas, al interior aún de las relaciones laborales. Vemos esto y de verdad muchísimas gracias porque ha sido el espacio muy enriquecedor para mi vida. He aprendido mucho y lo más especial de todo es que esto me lleva como a interiorizarlo, pero también me lleva a poder ponerlo en práctica en cada momento que tengo como la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Y bueno, reiterar el agradecimiento por parte del Poli y pues también al profe Claudio por estar en el espacio. Sin duda son reflexiones, siempre que escuchamos al profe Claudio hay reflexiones y bueno, nos llevamos muchas preguntas alrededor de lo que implica este tema que es tan complejo, tan profundo, ¿no? Que uno a veces piensa que es únicamente una relación vertical, pero que detrás de eso hay una cantidad de elementos que son necesarios repensar, situar, y bueno, y entrar en un ejercicio permanente del diálogo y basado siempre en la reflexión, ¿no? Personal y colectiva. Así que, profe Claudio, muchísimas gracias por estar en este espacio. Sé que es tarde allí ya también, así que pues le agradecemos la disposición del tiempo y sobre todo la generosidad en su reflexión y en su acercamiento con nosotras y nosotros para poder ampliar un poco una temática que sin duda pues nos reviste un espacio permanente y una pregunta, como decimos, permanente. Seguimos con este espacio de la Escuela Internacional de Infancias. Próximamente vamos a enviar pues toda la programación que viene para el año, así que por favor estén pendientes y agradecer también a todas las compañeras y compañeros que se agregaron al espacio y sin duda pues seguir pensándonos en cómo desestructurar esta idea tan, ¿no? Tan occidental, tan colonial, tan patriarcal que tenemos sobre el adultocentrismo. Profe Claudio, un abrazo desde este pedacito de terruño
que lo quiere y lo admira y además que tiene como referencia pues todo el ejercicio académico y activo que ha hecho también. Y bueno, agradecer nuevamente, un abrazo especial para todas, todos, y mañana estaremos entonces enviando el material que el profe Claudio nos va a enviar. Un abrazo enorme, gracias a Camilo, Wendy. Abrazos. Abrazos. Chao. Muchas Chao. gracias. Buenas noches. Gracias. Descansen. Todo Muchas por gracias, estas feliz noche para enseñanzas. todas y todos.